El Señor de los Anillos es una de las franquicias de fantasía más grandes y queridas de todos los tiempos. Y como fan de su universo, en especial de la trilogía del anillo, he decidido hacer una lista de poder de sus personajes desde el más débil hasta el más poderoso, destacando sus hazañas, sus virtudes o sus defectos, y cuánto influyeron en la historia. Para ello, solo he tenido en cuenta la trilogía del Señor de los Anillos y su versión extendida, dejando fuera las películas del Hobbit y todo su lore de los libros. Así que sin más, esta es mi tier list de personajes más poderosos del Señor de los Anillos. Empecemos. En el primer peldaño destacamos a esos personajes donde su fuerza física fue prácticamente nula, pero que tuvieron una gran influencia en el resto. Iniciando así esta lista con Lengua de Serpiente o Grima, quien fue consejero principal de la corte del rey Théoden de Rohan, y funcionó como espía de Saruman, siendo su objetivo principal debilitar al pueblo de los Rohirrim y a su rey, influenciando las decisiones de Théoden y dejándolo completamente a la merced del poder del Mago Blanco. Y aunque fue una serpiente cobarde inyectando su veneno en el reino, fue capaz de traicionar y acabar con la vida de Saruman de una puñalada por la espalda. Así que, ni tan mal. El siguiente de este escalón es Denethor, el senescal de Gondi y protector del reino en ausencia de su rey. Aunque sus intenciones eran buenas desde un principio, como enviar a Boromir a buscar el anillo y así usarlo como arma contra el enemigo, su orgullo y esperanza fueron doblegados por las fuerzas del mal, condenando no solo a su propio pueblo dejando sus defensas a la suerte, sino también a su propia familia, estando a punto de sacrificar a su único hijo sobreviviente, Faramir, lo que lo llevó a la locura y desesperación, ocasionándole así su propia muerte. Subimos un poco más en la Torre de Poder y nos encontramos con grandes hobbits que para bien o para mal cambiaron el destino de la Tierra Media. Empezando por Gollum. Si bien es cierto fue un hobbit capaz de vivir más de 500 años, el anillo único hizo que tanto su mente como su aspecto se degradaran con el tiempo, pero eso no debilitó su determinación y deseo por encontrar a su preciosa, dotándolo de una resistencia y astucia inigualables, siendo tan escurridizo para infiltrarse en las tierras de Mordor sin ser visto, como también ingenioso para elaborar un plan para separar a Sam de Frodo y de que éste cayera en las garras de ella la araña. Su debilidad, así como su fortaleza, fue el mismo deseo por el anillo, que terminó alargando su vida y trágicamente acabando con ella. Este puesto es muy especial y la verdadera razón de esta lista, ya que nuestros pequeños amigos medianos se merecen un video propio, pero trataré de resumir un poco. Merry, Pippin, Sam y Frodo, los 4 pequeños hobbits que decidieron salir de la comarca solo movidos por un deseo de aventura y de amistad, fueron capaces de lograr hazañas no solo físicas, sino de astucia, valentía y voluntad. Mencionando alguna de ellas, el gran aporte que tuvo Merry y Pippin en la caída de Saruman al convencer a los Ents de atacar a la fortaleza de Isengard. Merry, por su parte, luchó junto a los Rohirrim y acertó una puñalada al líder de los Nazgûl ocasionando su destrucción. Pippin fue capaz de defender junto a Gandalf la fortaleza de Minas Tirith y rescatar a Faramir de la locura de su padre. Y en cuanto a Sam y Frodo, ambos tuvieron la voluntad de soportar la influencia del anillo, cosa que ningún hombre hubiese sido capaz. La resistencia para aguantar el largo camino hasta Mordor y cómo su amistad, su arma más poderosa, lo llevó hasta el final de su travesía y lograr así destruir el anillo. Lo que ante los ojos de los hombres, los elfos y los enanos, estos 4 hobbits terminaron mereciendo el respeto de toda la Tierra Media. Ahora subimos un peldaño más arriba, y este lugar le pertenece a la raza de los hombres, grandes guerreros y líderes que hicieron un gran aporte en diezmar las fuerzas de Sauron. Empezando por Faramir, capitán de los Mutaraces de Tilian y hermano menor de Boromir, fue un gran guerrero con grandes habilidades en combate y de liderazgo, pero que siempre vivió bajo la sombra de su hermano, a pesar de que éste viera valor en él. Siempre fue visto con desprecio por la figura de su padre Denethor, quitándole mérito a sus acciones y condenándolo a una misión suicida. Vivió bajo la presión de su padre, pero a diferencia de su hermano mayor, no sucumbió al poder del anillo y tuvo la bondad de dejar a Sam y Frodo continuar con su camino. En el siguiente puesto tenemos a un rey y gran líder de los Rohirrim, Théoden, un rey que a pesar de su avanzada edad fue un gran guerrero y líder hasta su último respiro, quien eligió primero a su pueblo a resguardarlo en la fortaleza del abismo de Hel y defenderlo hasta el último segundo. No todo rey es perfecto, pero Théoden aprendió a ser un buen rey en el camino, a reconocer sus errores, a dudar y pedir consejo, a ser compasivo y liderar a su pueblo en la batalla aunque fuese superado en número, siempre yendo por delante como todo un Rohirrim y encontrando su propia paz y gloria en su lecho de muerte. Por encima de Théoden tenemos a su sobrina Eowyn,
una doncella guerrera muy hábil con la espada, valiente y con un fuerte espíritu. Siempre se sintió frustrada por no ser parte de la batalla y encontrar la gloria con su muerte defendiendo su pueblo. En cambio, fue relegada a un rol más tradicional, y de ahí quizás nace su admiración por Aragorn, quien lo vio como un hombre valiente y el tipo de héroe que ella quisiera ser. Lo que curiosamente terminó siendo el armarse de valor junto a Merry y ser parte de la batalla, dando origen a uno de los actos más heroicos de la trilogía, al enfrentarse al rey brujo y mencionar la mítica frase "yo no soy un hombre", haciéndola ver como una mujer sin miedo y dándole fin a su enemigo, lo que la convierte en uno de los grandes personajes femeninos de la saga. No me extenderé mucho en el siguiente puesto, ya que poco desarrollo tuvo en la trilogía, pero solo basta con mencionar sus hazañas. Luchó en la batalla junto a Gandalf del Abismo de Hel, la batalla de los campos de Pelennor y la batalla de la Puerta Negra, y en todas sobrevivió y salió victorioso. Estoy hablando de Éomer, un guerrero de Rohirrim que sin mucho discurso fue capaz de resaltar entre los hombres de esta lista. Sin lugar a dudas, un gran líder y gran guerrero. Una sola flecha puede matar al hombre más poderoso, y a él lo atravesaron muchas. Frase dicha por Merry para describir sus hazañas antes de su muerte. El capitán general de las líneas de Gondor, Boromir, no solo destacó por su habilidad y resistencia inhumana matando a cientos de orcos, sino fue capaz de liderar a su pueblo y mantener a raya las fuerzas de Mordor. Pero tuvo un sueño, que lo atormentaría y que junto a su padre decidieran que el arma del enemigo fuese el regalo para defender a su gente. Un sentimiento que lo llenó de oscuridad y logró que por un instante el anillo lo sedujera, llevándolo hasta su triste destino. Luchó hasta su último aliento, defendiendo a la comunidad del anillo y reconociendo por fin a Aragorn como su legítimo rey. En contraparte de los hombres, surgen también sus enemigos, líderes y guerreros despiadados que formaron parte de las líneas de Saruman y de Sauron. Siendo el primero de ellos y el más débil de todos, la boca de Sauron fue uno de sus más fieles y longevos sirvientes. Fue lugarteniente de la Torre de Barad-dûr, y sus habilidades como tal no fueron mostradas en las películas, logrando solo intimidar a la comunidad del anillo, haciéndoles creer que Frodo había muerto, hasta que Aragorn se cansó de sus mentiras y le cortó la cabeza sin mucho esfuerzo. En el siguiente puesto tenemos a Godmund, el teniente orco que lideró el ataque en la ciudad de Ohilian y también la batalla de los campos de Pelennor. Su habilidad, si es cierto, se vio limitada ya que se encontraba herido de un brazo y una pierna, pero aún así puso en aprietos a la doncella Edwin en plena batalla. En el siguiente puesto podrían juntar a los 9 jinetes, pero sería hacer trampa, así que solo tomar en cuenta a uno de ellos, los Nazgûl. Maldecidos por el anillo y sirvientes de Sauron, fueron espectros que en su momento llegaron a ser hombres. Aunque las películas fueron mostrados como figuras débiles, siendo Aragorn capaz de ahuyentarlos con su espada y una antorcha, su poder realmente reside en su capacidad de infundir un miedo extremo en los corazones de sus enemigos. El primero de los Uruk-hai en nacer y ya es capaz de usar el arco y la espada como todo un maestro. Lurtz fue uno de los primeros experimentos de Saruman, siendo una criatura mucho más grande, fuerte y feroz que un orco normal. Este fue encomendado a liderar un batallón con la única misión de capturar a los hobbits y matar al resto, logrando herir de muerte a Boromir y dándoles una brutal pelea contra Aragorn y rivalizando con su gran habilidad, pero que terminó siendo derrotado por el Montaraz cortándole la cabeza. Supongo que fue uno de los personajes que menos vivió en toda la Tierra Media. Para los que tengan fobia a las arañas, este puesto debe ser de su favorito. Ella la araña, una criatura que estuvo mucho antes de la llegada de Sauron a la Torre Oscura, quien la terminó considerando como su mascota, alimentándose de orcos, elfos y hombres por igual, quien paralizaba sus cuerpos con su aguijón para envolverlos con su telaraña y devorarlos vivos. Estuvo resguardando el paso de Cirith Ungol desde la primera edad, hasta que un día se enfrentó a 2 pequeños hobbits que le plantaron cara, y la terminaron hiriendo de gravedad. Ya luego de ahí no se supo más de ella. Subiendo al último puesto tenemos una de las criaturas más formidables y duras, en donde la comunidad del anillo tuvo que juntar sus fuerzas para derrotarlo, y este fue el troll de las cavernas encontrado en las minas de Moria. Su fuerza y su resistencia iban muchísimo más allá que la de un orco o un Uruk-hai, lanzando a varios de nuestros amigos por los aires, y de no ser por la cota de Mithril, hubiese sido capaz de penetrar el cuerpo de Frodo con mucha facilidad. Si bien era una criatura de una fuerza bruta muy destacable, nunca se mostró como demasiado inteligente, llevando a todo el equipo a luchar contra él, y que gracias a la habilidad de Legolas con el arco pudieron derrotarlo. Y a partir de aquí subimos un peldaño de poder por encima del humano, seres longevos, fuertes y con cierta aura de misticidad. Empezando por el pequeño gran guerrero Gimli, hijo de Gloin, que si no lo recuerdan, fue uno de los 3 enanos que acompañaron a Bilbo Bolsón por su travesía hasta la montaña solitaria.
Durante toda la trilogía, Gimli destacó por su gran habilidad con el hacha, y a pesar de poseer una baja estatura, su fuerza y su resistencia se vio igualada con la de los elfos, luchando a la par con su gran amigo Legolas, quien en la batalla del Abismo de Hel logró ganarle al elfo solo por uno, matando 43 de sus enemigos con el hacha. Débil en largas distancias pero peligroso en distancias cortas, fue un enano testarudo, siempre presumiendo las habilidades de su raza, pero con un corazón sensible que se vio conquistado por la belleza de Galadriel. El siguiente fue capaz de derribar un olifante solo con su arco, y de montar a caballo de formas un poco extrañas. Legolas, perteneciente a los elfos silvanos del Bosque Oscuro, resaltó por su gran habilidad con el arco, dotado de una puntería casi perfecta y una visión infinitamente superior a la de cualquier hombre mortal. Y no solo eso, posee una destreza excepcional, un oído muy agudo y una percepción sensorial casi mística por el mundo natural, lo que lo vuelve un aliado muy poderoso y letal para la comunidad del Anillo, en donde junto a Aragorn y Gimli formaron un equipo en todas sus batallas y en la búsqueda de sus amigos los hobbits. El siguiente puesto le pertenece a Undomiel, el lucero de la tarde Arwen, hija de Elrond, señor de Rivendell, dotada de una belleza inigualable no solo vista en las películas, sino también descrita en los libros. Fue presentada acudiendo en ayuda a Frodo cuando fue herido por los Nazgûl, teniendo una gran habilidad para montar a caballo y superar en velocidad a los Nazgûl que iban tras la captura del Mediano. Una habilidad que se podría considerar mágica y cabe mencionar no forma parte de los libros es su capacidad de control elemental, al tener el poder de invocar la ira de Braining, creando una inundación con olas de forma de caballo para detener así a los Nazgûl. También posee habilidades de evidencia para percibir el futuro y comunicarse con Aragorn a través de los sueños y motivarlo así a seguir adelante con su objetivo. Y quizás un poder que pasa desapercibido en las películas es el ser capaz de abandonar su propia inmortalidad para vivir junto a su gran amor Aragorn. En la cima de este peldaño tenemos a uno de los mortales más poderosos que existió en la Tierra Media, un símbolo de heroísmo y esperanza para la comunidad del Anillo y para su reino. Aragorn, perteneciente a la raza de los Dúnedain, una raza que lo dotaba con una larga vida, gran poder y sabiduría. Fue criado por los elfos, aprendiendo de ellos a manejar el arte de la esgrima, convirtiéndolo en un espadachín extremadamente hábil, curtiendo su habilidad con cientos de aventuras y batallas que llenaron su cuerpo de heridas y experiencia. Fue un estratega, sanador y un explorador, pero también fue un gran amigo y guía para cada uno de los que formaron parte en esta guerra por el anillo. Sin duda, el personaje favorito de muchos, y quien con su valentía y heroísmo logró junto a la comunidad derrotar el mal de Sauron y coronarse así como el primer rey en unificar los reinos de Arnor y de Gondor. A partir de aquí, subimos a un lugar muy oscuro, donde la magia, la sabiduría y el mal luchan entre ellas. Seres con un gran poder donde ninguno de los anteriores personajes sería capaz de hacerle frente por sí solo. En el primer puesto tenemos al líder de los Ents, y de los seres más antiguos de la Tierra Media, Bárbaro. Este tuvo un papel muy importante en la caída de Isengard, que debido a la destrucción de sus bosques a manos del mago Saruman, decidió intervenir en la guerra con la ayuda de Pippin y Merry, organizando la última marcha de los Ents, arrasando con Isengard y todos sus orcos. A pesar de ser una criatura tan antigua, su fuerza y su tamaño eran inimaginables, capaz de lanzar rocas enormes por los aires y pisotear a los orcos como si fueran simples insectos. Quizás su única debilidad es que al ser literalmente un árbol gigante, el fuego sin duda era capaz de afectarle. El Señor de los Nazgûl, o el Rey Brujo, uno de los 9 espectros que fueron capaces de herir a Frodo en la cima de los vientos. Se dice que pudo haber sido un príncipe o rey de los Númenor, quienes sucumbieron ante el poder de Sauron, que cuentan las profecías que ningún hombre en pie podría ser capaz de derrotarlo. Montado sobre una criatura alada, sembró el terror en el campo de batalla de la fortaleza de Minas Tirith. Y aunque esta escena no corresponde a lo contado en los libros, en la cinta se ve capaz de destruir el bastón de Gandalf, haciéndolo así una criatura sumamente poderosa. Ya de vuelta en el campo de batalla, se enfrenta contra el rey Théoden, quien lo derriba con suma facilidad. Armado con su mazo y espada, se termina enfrentando contra la princesa Eowyn, quien llega en defensa de su tío, vengando así la muerte de su rey. El siguiente puesto, este personaje su poder reside en otros aspectos, su sabiduría y su experiencia, ya que es un ser milenario. Estamos hablando del señor de Rivendell, Elrond, quien también es poseedor de uno de los anillos élficos y participó en la guerra contra Sauron, teniendo así grandes habilidades en combate. Aunque en la trilogía del anillo resaltó más como un consejero, y es quien convoca a todos a ser parte de la comunidad del anillo. También se encarga de sanar a Frodo de sus heridas, por la cual posee habilidades curativas y clarividencia, al ser capaz de ver más allá del futuro de su hija Arwen y de Aragorn. Posiblemente tanta sabiduría es lo que le termina siendo también uno de sus defectos, ya que desconfía del hombre y sus acciones, hasta que logra comprender que está en sus manos salvar la Tierra Media, permitiendo así que sea forjada nuevamente la espada Andúril, la llama del oeste.
entregándosela a Aragorn, lo que termina siendo de gran ayuda para la batalla. El siguiente es un ser que hasta el mismísimo Gandalf le teme, un demonio hecho de sombras y de llamas, el Balrog. Perteneciente a los Maiar, la misma raza de los grandes magos como Saruman y Gandalf, solo que estos fueron corrompidos por el mal. Su sola mención es capaz de difundir un terror sobre los grandes guerreros, y solo dragones y un par de elfos legendarios podrían hacerle frente. Armado de un látigo ígneo y una enorme espada, este demonio es capaz de controlar el fuego y llenar todo su cuerpo y su arma de una llama inextinguible. Ninguno de los grandes héroes mencionados anteriormente, aunque pelearan en conjunto, serían capaces de hacerle frente a su poder, a excepción de un gran mago, y es el siguiente de la lista. Un ser espiritual que es encarnado en un anciano para proteger a la Tierra Media y dar consejo y valor a quienes habitan en él. Mithrandir, o comúnmente llamado Gandalf el Gris, es uno de los seres más sabios de la Tierra Media, considerado así por la mismísima Galadriel. Poseía amplios conocimientos en idiomas y de historia de prácticamente todos los pueblos sobre la Tierra, lo que hizo desarrollar un cierto apego sobre ellos y sus costumbres, siendo la luz de esperanza y de consejo para todo ser que se cruzaba a pedir ayuda. No solo era hábil en combate, armado siempre con una espada élfica y su bastón, sino también mágicas. Siendo poseedor de uno de los anillos de poder, podía manipular el fuego y la luz, capaz de combatir contra Saruman y desarmar a parte de la comunidad solo con su bastón. Generar escudos de fuerza e infinidades de hechizos, algunos muy útiles en su travesía, como otros que fueron simplemente entretenimiento. Pero la demostración absoluta y más poderosa fue usar todo su poder luchando contra el Balrog y dándole muerte. Cada vez nos vamos acercando más a la cima. El siguiente peldaño está lleno de seres que su poder va más allá de lo físico, incluso de lo mágico, llegando a ser casi una divinidad. Otro de los grandes Maiar, autonombrado por él mismo como Saruman el Sabio, fue el líder de los 5 magos más poderosos y jefe del Concilio Blanco. Se dedicó a estudiar las artes oscuras del enemigo, con el fin de derrotarlo, pero se vio intrigado y atraído por su poder, sucumbiendo a su maldad. Hasta el mismísimo Gandalf el Gris acudía a él a pedir consejo, descubriendo muy tarde que su poder ya estaba al servicio de Sauron y de gobernar junto a él con el Anillo Único. Sus habilidades no solo se representaban de forma mágica, ya que su ambición y astucia hicieron apoderarse de las tierras de Isengard, reuniendo allí un ejército de orcos, mercenarios y criaturas poderosas. Venció a Gandalf en un combate mano a mano y fue capaz de invocar a conjuros para controlar el clima, como también las mentes de los hombres. Su deceso fue un poco patético, hay que decirlo, siendo apuñalado por su súbdito Grima por la espalda. Quizás su ambición de poder nubló su juicio, incapaz de ver el valor y la esperanza en manos de los hombres y de un par de hobbits. Aunque dije que no tomaría referencia de los libros, aquí hay una pequeña mención dicha por el mismísimo Tolkien, en donde considera al siguiente personaje como uno de los elfos más poderosos y hermosos de la Tierra Media. La Dama Galadriel, portadora de Nenya, uno de los 3 anillos de poder entregado a los elfos que le otorgan poderes de protección y preservación. También posee la capacidad de comunicarse con cualquier ser a larga distancia y tener visiones del futuro. Y que, a diferencia de Saruman, sus habilidades y su influencia fueron dedicadas al bien, llenando de valor y esperanza a la comunidad del anillo. Hay que mencionar también que posee artefactos élficos de gran poder, como el espejo donde se refleja Frodo, siendo capaz de ver en él el pasado, presente y futuro, así como todos los objetos mágicos dados a la comunidad para afrontar su camino. Y quizás la mayor de las pruebas de poder que logró superar Galadriel fue rechazar el poder del anillo ofrecido por Frodo, lo que evidencia su dominio sobre sus deseos y fortaleza moral, colocándola como una autoridad superior y ancestral. El siguiente a la cima es el mago que regresó entre los muertos, Gandalf el Blanco. Tras caer combatiendo con el Balrog de Moria, fue enviado de vuelta por el Dios Único, liberando aún más su poder y naturaleza divina. Ya no era simplemente el mago errante de túnica gris, ahora vestía de blanco puro, un blanco que representaba el liderazgo supremo, acompañado del legendario Sambragris, el señor de los caballos. Su poder se manifestó de formas impresionantes, lideró al rey Théoden de la influencia corrupta de Saruman con solo su presencia, siendo capaz luego de repeler hechizos del antiguo mago blanco y dejándolo completamente indefenso. Su luz era tan potente que podía ahuyentar a los monstruos de los Nazgûl con destellos de fuego blanco. Más allá del combate, su sabiduría y liderazgo guiaron a los hombres a la batalla, encarnando así su verdadero objetivo de acabar con la sombra de Sauron, convirtiendo así a Gandalf el Blanco no solo en el mago más poderoso que quedó en la Tierra Media, sino en la luz enviada para asegurar que el bien prevaleciera. Antes de llegar al último puesto, quisiera hacer una mención honorífica a un par de criaturas y espectros que, a pesar de quedar fuera de la lista, considero que influyeron mucho en la batalla, siendo usados más como herramientas en combate. La primera de ellas, los Olifantes.
Eran prácticamente elefantes gigantes utilizados para la batalla de los campos de Pelennor por los Jara. Eran equipadas con torres donde cientos de arqueros y lanceros atacaban desde las alturas, cubriendo a su vez de alambres los cuernos de estas criaturas para embestir sin piedad a la caballería de Rohan. Sin lugar a dudas, la artillería pesada entre las hordas de Sauron. También hay que mencionar a las bestias aladas, quienes dieron montura a los Nazgûl y atormentaron a las tropas de Gondor durante la batalla. Y por último, una de las unidades más poderosas e infravaloradas, el Ejército de los Muertos, hombres que traicionaron a Isildur en la batalla contra Sauron en la Segunda Edad y que huyeron a las montañas siendo maldecidos por el mismo rey, y que gracias a Aragorn, el legítimo sucesor al trono, fue capaz de liberarlos de su juramento poniéndoles a la disposición de la batalla. Prácticamente un ejército imposible de derrotar. Y ahora sí, llegando al último peldaño al ser más poderoso y temido de toda la Tierra Media, y quien dio origen a esta guerra por el Anillo Único. Siendo el más poderoso de los Maiar y antagonista principal de la trilogía del Anillo, el Señor Oscuro Sauron fue quien engañó a los elfos para crear así los Anillos de Poder, con la falsa intención de preservar la belleza en la Tierra Media. Pero lo que muchos no sabían fue que forjó en secreto el Anillo Único para dominarlos a todos y conquistar la Tierra de los hombres. Grandes batallas fueron libradas en la Segunda Edad en donde la última alianza entre hombres y elfos se enfrentaron a él. Y a pesar de ser derrotado en batalla y arrebatar el anillo de sus dedos, se le permitió al mal existir. Un ser prácticamente inmortal en donde su poder era tan grande que aunque no poseía una forma física, su corrupción y maldad siguieron existiendo. Comandando desde Aztor Oscuro de Mordor, fue capaz de juntar ejércitos y de influenciar con su poder a todo aquel que poseyera el anillo. Hombres, enanos, elfos y hasta seres tan poderosos como Gandalf y Saruman eran capaces de sucumbir ante su poder y del anillo. Su única debilidad fue subestimar a sus propios enemigos, su arrogancia en pensar que el poder del anillo solo podría ser usado para corromperlos, descuidando así la única forma en donde su poder logró extinguirse para siempre. Y así doy por terminado mi tier list de personajes más poderosos de la trilogía del Señor de los Anillos. Déjame en comentarios si estás de acuerdo y si no igual coméntame qué personajes cambiaría. Y si eres fanático del universo de Tolkien, aquí te dejo un vídeo para que pongas a prueba tus conocimientos. Nos vemos.